El despertador consciente. Capítulo 5. Ridiculizar lo paranormal no hace que no exista. Tal y como expliqué en el primer capítulo, la idea de este podcast es intentar ayudar al despertar de la conciencia de la gente, empezando por los temas más mundanos de la sociedad y pasando por todo aquello espiritual, esotérico o también mal llamado paranormal. No sé si alguna vez vosotros habréis vivido alguna experiencia de tipo paranormal y tampoco sé qué tipo de reacción habrá tenido vuestro entorno al querer explicarla. De hecho, en la mayoría de casos, dudo que aún habiendo experimentado lo paranormal en vuestras propias carnes, os hayáis atrevido a explicarlo, y es perfectamente comprensible. Hoy en día, cuando alguien habla de espíritus, brujerías, extraterrestres o adivinación, por poner algunos ejemplos rápidos, automáticamente se le asigna la etiqueta de loco, friki, excéntrico o directamente se recurre al insulto fácil. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, son muchos factores los que condicionan este hecho. De entrada, y el más importante, empieza con la palabra que se ha adjudicado a estos casos: paranormales. Paranormal vendría a significar que es algo al margen de lo normal, lo cual es hasta gracioso porque ¿qué es exactamente normal en esta vida? Y más importante aún, ¿quién decide qué es normal y qué no lo es? Podemos estar de acuerdo en que estas cosas no son algo común para todo el mundo, aunque la experiencia me dice que es mucho más habitual de lo que todos creemos. Pero es una realidad que se lleva oculta por miedo a ser ridiculizados y tomados como personas poco serias. De hecho, esta es una de las claves de la existencia o no de lo paranormal. ¿Cómo van a considerarse estos fenómenos algún día como algo normal si nadie se atreve a hablar de ellos? Perdonadme el ejemplo comparativo que voy a utilizar, que sé que quizá no es del todo adecuado, pero se podría decir que hoy en día, salvo en ciertas excepciones que afortunadamente se van extinguiendo, la homosexualidad es algo normal y aceptado. Pero esto es así ahora. Años atrás, y no demasiados, había hasta manuales de psicología y psiquiatría que consideraban la homosexualidad como una enfermedad mental. Incluso había los que se creían capaces de curar dicha condición. ¿Y esto por qué pasaba? Pues porque nadie era abiertamente homosexual en aquella época, y se llevaba todo totalmente en secreto. ¿Significa esto que no existía la homosexualidad por aquellos entonces? Desde luego que existía. De hecho, es algo que me atrevería a decir que ha existido siempre, desde el inicio de los tiempos, y no veo el mal que pueda haber en ello. Lo que está claro es que hasta que no ha llegado un momento en que la gente ha empezado a hablar del tema, a mostrarlo en público y a no sentirse avergonzados por ello, no se ha empezado a ver como algo normal y corriente. Es cierto que sigue habiendo mucha gente que por ser cortos de miras, chapados a la antigua o sencillamente intolerantes, no aceptan la homosexualidad con la normalidad que merece, pero insisto, eso no significa que no exista ni mucho menos que esté mal. Y puede ir un poco más allá en todo esto. De hecho, a todo lo paranormal, esotérico o metafísico, hoy en día, casi a modo de premio de consolación o casi de cachondeo quizá, se le ha dado la etiqueta de pseudociencias. Pseudociencia significa que son ciencias falsas, disciplinas que no se pueden considerar científicas porque no se pueden demostrar ni medir usando un sistema científico válido. Vale, de acuerdo, pues igual estaría bien decir al respecto que antiguamente, en los tiempos de la época medieval y anteriores, nadie sabía realmente qué era la gravedad. Tuvo que llegar el señor Newton para entender el concepto y escribir la fórmula física que rige la gravedad para que todo el mundo entendiera qué es realmente esa fuerza que nos mantiene pegados al suelo. Pero digo yo que en la antigua Grecia o los neandertales no iban flotando por el aire. Imagino que la gravedad ya existía entonces y les afectaba igual que nos afecta a nosotros. Otra cosa es que no se supiera explicar qué era y cómo funcionaba. Newton sentó las bases de la teoría de la gravitación universal. En esencia se puede decir que es el padre de la astronomía moderna, ciencia oficial en toda regla hoy. Tal vez pseudociencia si no se hubiera descubierto la gravedad hasta el momento. Igual que se podría decir del fenómeno de la radiación. Seguramente sin la impagable aportación de Marie Curie a la ciencia y pagando un alto precio por ello con su propia vida, hoy no se conocería la radiación, y podría haber ciertas personas que hablasen de la capacidad de ciertos materiales para emitir una especie de onda extraña y mágica que afecta a los cuerpos físicos. Tal vez la física subatómica también sería hoy una pseudociencia. Y sí, ya sé que estos ejemplos que pongo son altamente refutables, principalmente porque si no hubiera sido Newton o Curie, otros los hubieran descubierto después. Claro, porque ahora nos parece algo totalmente evidente. También le parecía evidente a Copérnico que era la Tierra la que orbitaba alrededor del Sol y no al revés, pero nadie le creyó en su momento porque era todo lo contrario a lo establecido. Lo que vengo a decir es que es un error, a mi parecer al menos, determinar qué es normal o científico y qué no lo es, simplemente por no poder ser medido a través de nuestra tecnología actual. Que no se pueda medir ahora no significa en ningún caso que no sea real. Tal vez en unos años y al ritmo que avanza la tecnología se pueda demostrar la existencia del alma o la energía que aparentemente tenemos todos los seres vivos. Yo no digo que sea real ni que no lo sea, aunque mi creencia en este caso sin duda es que esa energía es real, muy real, pero tampoco puedo afirmarlo y demostrarlo con rotundidad, así que me mantengo en una posición neutra.
Pero claro, actualmente todos nos creemos muy listos, muy sabios, y nos encanta esa sensación de creer que lo sabemos todo. Si bien es cierto que en comparación con la Edad Media hemos realizado una infinidad de descubrimientos increíble, respecto a ciertos temas la mayoría mantiene una posición muy similar a la que se mantenía en aquella época hacia todo lo desconocido. Buscad información sobre Copérnico y leeréis una historia humana llena de rechazos, burlas y descréditos. Ahora es el dios indiscutible de la ciencia, pero en su momento lo tomaron por loco y peor, por hereje, al atreverse a contradecir los dictámenes de los que mandaban en aquella época, que era la Iglesia. ¿Cómo podemos seguir repitiendo los mismos errores? Al final será cierto eso que el ser humano es el único animal que tropieza 2 y hasta 400 veces con la misma piedra. No estoy diciendo que debamos creer a pies juntillas todo lo que se engloba como paranormal o pseudociencia hoy en día. Es cierto que hay mucho charlatán suelto y mucho listo que se aprovecha de estas cosas para engañar a los ingenuos, pero volvemos a lo mismo, que haya un fantoche que se ponga una túnica y te diga que puede ver tu futuro en las cartas del tarot, por poner un ejemplo, no significa directamente que lo del tarot sea toda una patraña. ¿Ese tío es un farsante? Probablemente. ¿Eso convierte el tarot en una mentira? Pues me temo que no lo sé. Es más, no lo puedo saber ni demostrar, y por eso mantengo una postura neutral, como decía antes. Que sí, de acuerdo, es difícil de creer desde un punto de vista científico, en eso estamos de acuerdo, pero creo también que esa es precisamente una actitud muy poco científica. El método científico se caracteriza por cuestionarse a sí mismo continuamente, nunca dar por sentado e inamovible ninguna ley escrita, y lo más importante, indagar siempre en busca de la verdad y el conocimiento, que no siempre tiene por qué ser la verdad que todos conocemos y nos cuentan en los libros. Y respecto a todo esto de lo paranormal, nos encontramos con dos enemigos acérrimos. El primero es el que llevo mencionando todo el rato, la ciencia. Bueno, más que la ciencia en sí, que no tiene ninguna culpa, determinados científicos, que tampoco son todos. Además, hoy en día tengo la sensación de que esto de la ciencia se ha pervertido un poco, y en muchos casos se ha pasado de ser buscadores incansables de conocimiento a nosotros decimos lo que son las cosas y todos a callar. Es decir, a ti la ciencia te dice que el planeta Júpiter es el más grande del sistema solar y que es un cuerpo celeste masivo y gaseoso compuesto principalmente por hidrógeno y helio y te lo comes con patatas, sin cuestionamientos ni tonterías. Pero te dice un amigo que ha visto una extraña luz en el cielo que se movía rápidamente y que ha desaparecido en un instante y lo tomas por un zumbao. Ojo, y esto lo quiero dejar muy claro, esto no es ningún ataque a la ciencia, todo lo contrario, mi respeto hacia la ciencia es el máximo posible, y entiendo que sin los científicos no tendríamos casi nada de lo que tenemos hoy en día. Y por supuesto que no dudo de nada de lo que nos cuentan sobre Júpiter, y he leído y visto documentales en que explican cómo han llegado a esas conclusiones desde tantos millones de kilómetros de distancia, eso vaya por delante. Pero vamos a ser realistas también, ¿cuántos de nosotros tenemos los conocimientos necesarios y un telescopio lo suficientemente potente en nuestras casas para contrastar por nosotros mismos esa información sobre el planeta Júpiter? Yo desde luego no los tengo, y lo mismo ahora aparece un astrofísico y me dice que él sí. Vale, enhorabuena, pero el resto de mortales nos tenemos que conformar con creer lo que dicen los señores como él y no lo dudamos. ¿Por qué? Pues porque va marcado con la etiqueta ciencia y no hace falta decir nada más. Basta con que un artículo empiece diciendo recientes estudios en la Universidad de Harvard han demostrado que... y pueden decir lo que quieran, en serio, lo que les dé la gana y pobre de ti que te atrevas a cuestionarlo. Repito, máximo respeto a todas las ciencias y sus métodos, pero creo que la misma comunidad científica debería ofrecer el mismo respeto a todos los demás campos, y no caer en lo de siempre, ridiculizar todo lo que todavía no somos capaces de comprender. Y esta ridiculización es todavía mucho más bestia en otros sectores, y estoy hablando, como no podía ser de otra manera, del sector audiovisual. Los mass media, Hollywood y su gran estrategia de manipulación a escala mundial. Y pongo un ejemplo rápido. ¿Cuántas películas o series de tele sobre extraterrestres se han hecho hasta el momento? Muchísimas, englobadas en todo un género que se ha llamado ciencia ficción, y ahí está la grandeza de la ridiculización audiovisual de lo paranormal. Al ir acompañado de la coletilla ficción, activa un mecanismo en nuestro cerebro que nos graba a fuego que, al ser ficción, nunca puede ser real. ¿Os suena el nombre de Julio Verne? Un visionario que escribía historias de ficción, entre muchas otras sobre cómo llegar a la luna. Y bueno, mirad ahora, una locura de ficción de la antigüedad que ya han logrado casi todas las agencias espaciales del mundo. De hecho, ya lo dicen, que la realidad siempre acaba superando a la ficción. La movida de todas estas películas y series es que son un gran fenómeno de masas y casi todo el mundo ha visto alguna de esas producciones, lo que provoca que si por lo que sea, y espero que no os pase, pero si por lo que sea esta misma noche aparecen unos extraterrestres en la puerta de vuestra casa, no importa lo traumática que sea la experiencia para vosotros, nadie os va a creer. Y te soltarán esa frase tan divertidamente estúpida de «pues anda que no has visto películas tú ni nada».
Lo mismo que pasa con las pelis de miedo, de fantasmas, de monstruos, que vale, probablemente no exista el monstruo del lago Ness y solo sea una invención para atraer turistas, pero ¿alguna vez habéis hablado con alguien que haya experimentado fenómenos paranormales en su propia casa? Yo sí, y tal vez solo sea fruto de la sugestión o de las drogas si queréis, que siempre también es una buena excusa. Pero yo he visto el terror en los ojos de esas personas mientras contaban sus historias. Quiero decir, tal vez se lo hayan imaginado todo o solo sea fruto de la sugestión, pero lo que reflejaban sus ojos era que creían firmemente lo que habían visto y estaban explicando. ¿Cómo vas a esa persona ahora y le dices que lo está flipando y que todo lo que ha visto o sentido es imposible que ocurra? Pues lo hacemos y ni nos inmutamos. Repito que no se trata de creer ciegamente en todo lo que te puedan contar, pero opino que por respeto, dar el beneficio de la duda debería ser lo mínimo que deberíamos hacer. De hecho, conozco varios casos de gente que se partían de risa con todas estas cosas y tachaban de tarados mentales a todos los que hablaban sobre estos temas, hasta que, ups, sorpresa, les pasó algo a ellos. Entonces la historia ya cambia, ya no te parecen solo tonterías, y esto puede desembocar en dos posibles hilos argumentales. O empiezas a investigar sobre esto y cada día descubres más y más cosas y lo engañado que has estado toda tu vida, o todo lo contrario, entras en fase de negación inamovible y tratas de autoconvencerte de que todo han sido imaginaciones tuyas, es decir, te ridiculizas a ti mismo para protegerte. Honestamente, yo creo que en nuestro mundo pasan muchas más cosas de las que somos conscientes, y a pesar de que nos encanta esa falsa ilusión de que lo tenemos todo controlado, creo que a duras penas hemos empezado a raspar la superficie de la realidad que nos ha tocado vivir. Hay muchos más fenómenos que nos pasan desapercibidos, y lo peor es que muchos de ellos tienen que ver con el verdadero potencial del ser humano. Está claro que los grandes poderes prefieren mantenernos en la inopia y bien seguros de que nuestra existencia se reduce a poco más que nuestro cuerpo y que eso es toda la vida que conoceremos jamás, pero tampoco van a poder mantenernos ciegos y dormidos eternamente. Yo debo decir que aunque siempre me han resultado curiosos e interesantes estos temas, nunca había creído realmente en ellos. Pero en los últimos años ese interés ha ido en aumento y como imagino que algunos ya deben estar conjeturando, ese interés no ha surgido de la nada. Yo, al igual que muchos otros que conozco, he experimentado cosas que han desafiado mi propia lógica y todo lo que daba por sentado y establecido. Y eso ha sido en parte lo que me ha llevado a querer iniciar este podcast y empezar este proceso de despertar en el que por supuesto yo también estoy metido en él. Sé perfectamente lo que he sentido y vivido, eso no me lo puede quitar nadie, del mismo modo que he entendido que eso no tiene que ser algo habitual o común para todo el mundo. Por lo que, como os decía antes, he decidido mantener una postura de lo más neutral. No pretendo convencer a nadie de nada, si acaso pediría algo más de comprensión o respeto para los que sí creemos en esas cosas, que con toda la mala leche del mundo han llamado pseudociencias. Quizá lo que le fastidia realmente a la ciencia es que hay cosas que no pueden entender y prefieren tacharlas de falsas o irreales antes de aceptar su incapacidad para entenderlo todo. No lo sé. En esencia, todo esto es solo una cuestión de opinión, porque no se puede demostrar nada, ni que sí ni que no, al menos todavía. De hecho, tan estúpido es el que afirma la existencia de lo paranormal sin margen al debate como el que lo niega por completo. Por poner un ejemplo, yo siempre he creído que lo que dice la Iglesia sobre el cielo y el infierno no puede ser real, pero igual llega el día en que muero y me veo allí en las puertas de San Pedro y bueno, pues será divertido ver qué cara se me queda. No os dejéis manipular tampoco por los medios audiovisuales. Está claro que en eso de la ciencia ficción hay un filón económico importante y por eso se hacen esas películas y series. Pero algo me dice que hay algún que otro motivo más oscuro detrás de todo eso. En cualquier caso, de esto ya hablaremos otro día. Si tenéis la suerte, o no, que ya depende de cómo lo queráis ver, de no haber experimentado nunca nada de estas cosas así paranormales, no os puedo decir mucho. Creer en algo que no habéis sentido entiendo que es muy difícil. Si acaso os pediría que dierais un poco de margen antes de negar nada, o directamente burlaros, o directamente insultar. A veces no hace falta más que una mente abierta y despierta para empezar a ver o percibir cosas, y eso es lo que lleva a entender todo eso que pasa a nuestro alrededor, más allá de la vida mundana y que se nos escapa por ahora. Pero eso, obviamente, solo es decisión vuestra. Y para los que sí habéis pasado por alguna experiencia traumática o simplemente curiosa con todo lo paranormal, mi consejo es que no temáis contarlo a vuestros allegados. Sí, no todos os creerán y algunos se pueden burlar, pero probablemente os sorprenderéis al descubrir que mucha gente ha pasado por cosas similares y no es que estemos todos locos, es que todavía estamos despertando. Algunos llevan ya varias horas despiertos y dando vueltas en la cama, otros acaban de abrir los ojos y otros quizás necesitarán 5 minutos más. Pero yo creo que al final, y en unos pocos años... ¿Oís eso? Es hora de despertar. Muchas gracias.